el pastor invisible que conquistó el corazón de Dios en una tierra árida, donde los campos se extendían más allá del horizonte y el eco del viento susurraba entre las piedras, vivía un muchacho que nadie mencionaba. Su nombre era David. No era el más alto, ni el más fuerte, ni el más preparado. Era el menor de 8 hermanos, relegado a las colinas de Belén con un rebaño de ovejas como única compañía. Mientras sus hermanos empuñaban espadas y buscaban gloria, él tocaba la lira bajo las estrellas, componiendo versos que nadie escuchaba y entonando canciones que solo las ovejas y el cielo conocían. A los ojos del mundo, David no era nadie, pero a los ojos de Dios, él era alguien. Mientras Israel enfrentaba días oscuros bajo el liderazgo de Saúl, un rey que comenzó obedeciendo a Dios y terminó temiéndolo, el Creador ya había puesto sus ojos en otro, un corazón conforme al suyo, un adorador en silencio. El profeta Samuel, desconcertado y aún dolido por el fracaso de Saúl, fue enviado a la casa de Isaí en busca del nuevo rey. Uno a uno, los hijos mayores de Isaí desfilaban ante él, imponentes y elegantes. Y cada vez Dios susurraba, no es él. Cuando ya no quedaba ninguno más, Samuel preguntó, ¿no tienes otro hijo? Isaí dudoso respondió, hay uno más, el menor, está cuidando las ovejas. Nadie lo había considerado, pero Dios sí. Cuando David entró, con el rostro rojizo por el sol y el polvo de los campos aún en su ropa, Dios habló con fuerza. Este es, úngelo. La unción no cambió su rutina, no se convirtió en rey de inmediato. Volvió al campo, volvió a la soledad, volvió a las canciones, pero algo dentro de él había despertado. Ya no era solo un pastor, era un ungido, y aunque el mundo aún no lo sabía, el cielo ya lo había coronado. En la intimidad de las colinas, David luchaba con leones y osos que venían por sus ovejas, pero también luchaba con dudas, temores y una sed profunda por Dios. Cada salmo que brotaba de su alma era una lanza contra el desaliento. Cada verso, una victoria sobre la oscuridad. No había trono, pero había propósito. No había ejército, pero había fe. Y en ese proceso David no se estaba preparando para el palacio se estaba preparando para él. El destino lo empujó al campo de batalla cuando su padre lo envió con pan y queso para sus hermanos que peleaban contra los filisteos. Nadie imaginaba que ese simple recado cambiaría la historia. Allí, en el valle de Elá, un gigante llamado Goliat desafiaba al ejército de Israel. Día tras día, insultaba, provocaba y sembraba miedo. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni Saúl, ni los soldados, ni siquiera los hermanos de David. Pero el joven pastor que había matado osos con sus propias manos, no veía un gigante. Veía una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Con una honda y 5 piedras lisas, corrió hacia lo imposible, no con armadura, no con espada, solo con fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, gritó al gigante, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El impacto fue inmediato. La piedra voló, el gigante cayó, y el silencio se rompió con un grito de victoria. David no solo venció a Goliat, venció a una nación paralizada por el miedo, venció la indiferencia de quienes lo subestimaron, venció su anonimato, y lo hizo porque creía en un Dios más grande que cualquier enemigo. Desde ese momento, su nombre resonó en todo Israel. Pero con la fama vino el peligro. El rey Saúl, celoso, vio en David una amenaza. El muchacho amado se convirtió en perseguido, y así comenzaba la travesía que lo llevaría no solo al trono, sino a los rincones más profundos de su alma. David no buscó la grandeza. La grandeza lo encontró a él en medio de canciones, campos y luchas ocultas. Fue su fe, no su fuerza, su obediencia, no su ambición, su pasión por Dios, no su deseo de poder. El pastor invisible que conquistó el corazón de Dios se convirtió en un símbolo de esperanza para los olvidados, los pequeños, los últimos. Porque si Dios pudo ver a un rey en un muchacho despreciado, también puede ver propósito en los
que el mundo olvida. David no era perfecto, pero era apasionado, y en ese fuego comenzó la leyenda de un hombre que marcaría generaciones. El fugitivo del desierto. Entre la cueva y la corona el eco de los vítores que una vez envolvieron a David por derrotar a Goliat, se desvaneció rápidamente, sustituido por el rugido oscuro de la envidia de Saúl. Lo que empezó como admiración se tornó en paranoia. David, el valiente, el músico, el líder en ascenso, se convirtió en objetivo del rey que veía cómo su reino se desmoronaba. Una canción lo sentenció. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. No fue una declaración política, pero hirió el orgullo de un monarca inseguro. Saúl no podía tolerar la sombra de un joven cuya luz crecía con cada paso. Así, el castillo que David una vez llenó con melodías se transformó en una prisión invisible, y la corte real en un campo minado de traición. David huyó. Dejó atrás el confort, la honra y su esposa Mical, hija del mismo Saúl. Se convirtió en fugitivo. Sus días ya no se medían por salmos bajo las estrellas, sino por el sonido de pasos que lo perseguían. El desierto se volvió su morada, las cavernas su refugio, y la soledad, su única compañera fiel. En las cuevas de Adulam y Engedi, el que una vez fue el héroe nacional se escondía como un criminal. Pero fue allí, en medio de la desesperación, que la fe de David se refinó como el oro. Su alma gritaba, sus manos temblaban, pero su corazón permanecía firme. Allí escribió salmos que siglos después seguirían sanando corazones quebrantados. Salmos nacidos no en templos, sino en quebrantos. En su fuga, David no estaba solo. Se le unieron hombres endeudados, afligidos, marginados. No eran guerreros, pero bajo el liderazgo de David, se convirtieron en el ejército más leal y feroz que Israel conocería. David no gobernaba desde un trono, sino desde la cueva. No dictaba órdenes, modelaba con ejemplo. Cuidaba de sus hombres, compartía su pan, lloraba con ellos. Fue un rey sin corona, pero con un reino invisible que crecía con cada acto de fidelidad. La autoridad no necesita títulos cuando hay carácter. Dios lo estaba formando lejos de los aplausos, en el anonimato, donde los verdaderos líderes son forjados. La persecución fue implacable. Saúl lo buscó día y noche, trampa tras trampa, traición tras traición. Incluso los lugares sagrados se contaminaron con sangre, como cuando Doeg el edomita, por orden de Saúl, asesinó a los sacerdotes que ayudaron a David. Era una guerra espiritual disfrazada de cacería política. Pero David, aún teniendo oportunidades, para matar a Saúl eligió perdonarlo. 2 veces pudo quitarle la vida, una en una cueva y otra mientras dormía, pero no lo hizo. No tocaré al ungido del Señor, dijo. Fue un acto de reverencia a Dios, no de debilidad. En esos gestos, David mostraba que no buscaba el poder por ambición, sino que esperaba el tiempo perfecto de Dios. Aún así, las dudas lo consumían. Hubo un momento en que, convencido de que moriría en manos de Saúl, buscó refugio entre los filisteos, sus antiguos enemigos. Llegó a Gat, tierra de Goliat, y fingió estar loco para no ser asesinado. ¡Qué ironía! El que había matado al gigante ahora escupía en su barba y rasguñaba puertas para sobrevivir. Fue humillante, pero necesario. David tocó fondo, no una vez, sino muchas. Pero cada caída fue una clase en la escuela del quebranto. Dios no buscaba a un rey invencible, sino a uno quebrantado, consciente de su necesidad, dependiente del cielo. David entendió que el desierto no era un castigo, sino una preparación. En medio del caos, ocurrió algo inesperado: el pacto con Jonatán. Hijo de Saúl, Jonatán debió ser rival de David, pero fue su amigo más fiel. Sellaron un lazo que desafiaba las normas de la sangre y la política. Jonatán reconoció el llamado de David y lo protegió, aun a costa de su propia vida. Era como si Dios dijera a David:
Aunque estés rodeado de enemigos, siempre pondré a alguien a tu lado que te recuerde quién eres. La fidelidad de Jonatán fue un espejo de la fidelidad de Dios, y en ese espejo, David encontraba fuerzas para seguir adelante, aunque todo lo demás se viniera abajo. La historia dio un giro cuando Saúl, en su desesperación por obtener dirección divina, acudió a una médium en Endor. Era el clímax de su caída espiritual. Ya no escuchaba a Dios, ya no obedecía su voz. Mientras tanto, David, el perseguido, mantenía su comunión a través del quebranto. Saúl murió en batalla, herido y humillado. Y con su muerte el trono de Israel quedó vacío. Pero David no corrió a ocuparlo. Esperó. Lloró por Saúl y por Jonatán. Compuso un lamento que aún resuena como testimonio de su integridad. ¿Cómo han caído los valientes? No celebró la caída de su enemigo. Honró su historia, porque entendía que los propósitos de Dios no avanzan a través del odio, sino del honor. David fue ungido rey de Judá primero, no de toda la nación. Aún debía esperar años antes de gobernar Israel entero. La cueva se había transformado en un trono interior, en una escuela donde aprendió que ser rey no era tener poder, sino llevar sobre los hombros el peso del pueblo. El fugitivo del desierto había sido preparado no con coronas ni cetros, sino con lágrimas y canciones. Y cuando finalmente comenzó a reinar, no lo hizo como un conquistador arrogante, sino como un siervo que había aprendido a depender de Dios en cada paso. Su camino al trono fue tan tortuoso que solo la fe pudo mantenerlo de pie. Este capítulo de su vida no es solo historia antigua. Es un espejo para todo aquel que huye, que se esconde, que ha sido traicionado o que siente que sus promesas están enterradas en una cueva. Porque si David fue formado en el anonimato, también nosotros podemos encontrar propósito en nuestras temporadas de oscuridad. La corona no siempre llega cuando la esperamos. Pero cuando llega, sabremos que fue forjada en la fidelidad, el quebranto y la intimidad con Dios. El ascenso al trono y el peso de la gloria finalmente, después de años de persecución, traición y espera, David es coronado rey. Primero sobre Judá en Hebrón, y luego sobre todo Israel, tras la muerte de Is-Boset, hijo de Saúl. Su ascenso no fue el resultado de una rebelión, ni de una imposición militar. Fue la respuesta natural a un liderazgo probado en el fuego. El pueblo vio en él más que un guerrero, vio a un pastor que entendía el corazón de las personas, a un hombre que había llorado con ellos, vivido entre ellos, sufrido como ellos. Cuando fue ungido como rey sobre las 12 tribus, no solo recibió una corona, recibió una responsabilidad que pesaba más que el oro que la adornaba. David estableció su capital en Jerusalén, una ciudad neutral entre las tribus, conquistada por sus propios hombres a los jebuseos. Fue una jugada estratégica pero también espiritual. Jerusalén no era solo un centro político, se convirtió en el epicentro de su visión, unir a una nación fragmentada bajo el nombre del Dios vivo. Uno de sus primeros actos fue traer el Yoar, arca del pacto, símbolo de la presencia divina, a la ciudad. No fue fácil. El primer intento terminó en tragedia cuando Uzá murió por tocar el arca. David, profundamente afectado, se detuvo, reflexionó y temió a Dios más que antes. Aprendió que incluso su entusiasmo debía estar alineado con la santidad de Dios. Con danzas y cantos, el arca finalmente fue traída a Jerusalén. David danzó con tal libertad que escandalizó a su esposa Mical, quien lo despreció en su corazón. Pero David no danzaba para la aprobación de los hombres, ni por protocolo, danzaba para Dios con toda su alma. Ese día quedó claro, el rey era antes un adorador. Su identidad no estaba atada al trono, sino a su relación con el cielo. Esa pasión marcó su reinado. Organizó músicos, levitas, escribas, guerreros y profetas. No construyó solo estructuras militares, sino también espirituales. Entendía que un pueblo sin presencia era un pueblo sin rumbo. Bajo su gobierno, Israel se fortaleció como nunca antes.
Venció a los filisteos, moabitas, edomitas y amalecitas. Sus enemigos retrocedían, sus fronteras se expandían, la economía florecía, la cultura se enriquecía y la unidad nacional se consolidaba. Pero con la gloria vinieron nuevas tentaciones. David, el que había resistido la espada de Saúl y las trampas del desierto, comenzó a bajar la guardia en los días de abundancia. Fue entonces cuando ocurrió el episodio que cambiaría su vida para siempre. En un tiempo donde los reyes salían a la guerra, David decidió quedarse en casa. Desde la terraza de su palacio, vio a Betsabé, hermosa, bañándose. La deseó, la mandó llamar, se acostó con ella, y cuando ella quedó embarazada intentó encubrir su pecado. Urías, esposo de Betsabé, era uno de sus hombres más fieles. David lo mandó llamar del campo de batalla con la esperanza de que durmiera con su esposa y así cubrir el embarazo. Pero Urías, honorable, se negó a gozar del hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. Entonces David firmó su sentencia de muerte. Lo envió al frente con una orden sellada que decía: «Pongan a Urías donde el combate sea más duro, y retírense de él para que muera». Urías cayó. Y David, creyendo que su pecado había quedado enterrado con él, tomó a Betsabé por esposa. Pero Dios había visto todo. El profeta Natán llegó al palacio con una historia. Un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, robó y mató la única del pobre. David, indignado, gritó: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». El peso de la culpa cayó sobre David como una tormenta. No intentó justificar. No culpó a nadie. Solo rompió en llanto. Contra ti solo he pecado», escribiría en el Salmo 51. Era un rey, sí, pero también era humano. Y esa humanidad, confrontada por la santidad de Dios, se derrumbó. El perdón de Dios fue inmediato, pero las consecuencias no se hicieron esperar. El hijo fruto del pecado murió. Su casa comenzó a fracturarse desde adentro. Su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, mató a Amnón, y más adelante, ese mismo Absalón se rebelaría contra David. Aún así, en medio del dolor, David nunca se apartó de Dios. Clamaba, se postraba, ayunaba. No se alejó del templo, ni de la oración. Cada tragedia fue un recordatorio de que la corona no lo hacía intocable. Su corazón seguía siendo el de un pastor. El mismo que cantaba para las ovejas ahora lloraba por sus hijos. Y a través de esos lamentos, escribió los salmos más profundos, los más honestos. Salmos donde no se esconde, donde reconoce su culpa, su miseria, pero también la misericordia inagotable del Señor. El reino de David se mantuvo fuerte no por la perfección del rey, sino por su rendición continua. Cuando Absalón se alzó contra él, David no resistió con fuerza. Salió de Jerusalén llorando, con la cabeza cubierta, descalzo, humillado. Pero incluso en esa huida, confiaba en que Dios restauraría lo que él había prometido. No impuso su autoridad. Esperó el juicio del cielo. Y cuando Absalón murió, David no celebró. Lloró amargamente. «Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?» Era el clamor de un padre, no de un rey. Era la voz de un hombre quebrado por las consecuencias de sus propios errores. El trono era suyo, pero su alma seguía en proceso. La gloria externa contrastaba con las luchas internas. Aún así, David jamás dejó de buscar a Dios. En cada batalla, en cada pérdida, en cada triunfo, elevaba su mirada. Sabía que no era su fuerza, ni su estrategia, ni su linaje. Era la mano de Dios. Por eso, incluso al final de su vida, cuando se le prohibió construir el templo por haber derramado mucha sangre, aceptó la decisión divina sin quejarse. Preparó todo para que su hijo Salomón lo hiciera. Dio de sus tesoros, de sus victorias, de su visión, porque entendía que el legado más grande no era el palacio que dejó,
sino el corazón que formó. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no fue recordado por su perfección, sino por su pasión. Su historia nos recuerda que los errores no cancelan el propósito si hay arrepentimiento genuino, que el que se levanta con humildad puede ser restaurado, que la gloria que viene de Dios siempre lleva el peso de la cruz, y que aún en lo más alto, nunca debemos dejar de ser adoradores en lo secreto. El ocaso del guerrero y la herencia del salmista. Los años pasaron, y el cuerpo de David comenzó a ceder. El vigor del joven pastor que corría entre los montes de Belén se desvanecía, pero su espíritu seguía ardiendo. El rey guerrero, el estratega invencible, el adorador empapado de lágrimas, ahora enfrentaba a su enemigo más silencioso, la vejez. Sus últimos días no estuvieron marcados por conquistas militares, sino por conflictos internos, tensiones familiares y decisiones cruciales que definirían su legado. El palacio ya no resonaba con el eco de espadas, sino con las intrigas por la sucesión al trono. David sabía que no podía partir sin asegurar el futuro de Israel, y más importante aún, sin afirmar la centralidad de Dios en esa transición. Adonías, uno de sus hijos, intentó adelantarse al plan divino y se proclamó rey sin el consentimiento de su padre. Lo hizo rodeado de líderes militares, sacerdotes rebeldes y nobles ambiciosos. Era un intento de tomar por la fuerza lo que no le pertenecía por designio divino. David, debilitado pero aún guiado por el Espíritu, reaccionó. Con la ayuda de Natán el profeta y Betsabé, madre de Salomón, ordenó que su hijo legítimo fuera ungido como rey de Israel, mientras él aún vivía. Salomón, joven e inexperto, fue coronado con la bendición de su padre. El pueblo celebró con tal estruendo que la tierra tembló. El trono fue asegurado, pero David sabía que su tiempo se agotaba. Antes de partir, reunió a su hijo Salomón y le entregó palabras que resonaban con el peso de toda una vida. No le habló primero de guerra, ni de política, ni de poder. Habló de obediencia. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, le dijo. Le recordó que la fuerza de un rey no está en su ejército, sino en su fidelidad. Le dio instrucciones claras para construir el templo, sueño que él mismo había abrigado en su corazón por años, pero que Dios le negó realizar. No por falta de amor, sino por propósito. El hombre de guerra no construiría la casa de paz. David aceptó esa realidad con humildad y en vez de quejarse, proveyó todos los recursos necesarios: oro, plata, madera, planos, cantores, sacerdotes. Todo estaba listo. Pero no fue solo a Salomón a quien David dejó un legado. Su herencia fue escrita en versos, en canciones que aún hoy son recitadas. Los salmos, nacidos en los campos, en las cuevas, en palacios y en noches oscuras, fueron su regalo eterno a la humanidad. En ellos David no se disfrazó. Fue sincero. Mostró su miedo, su culpa, su anhelo, su adoración. Confesó sus pecados, celebró sus victorias, y en cada palabra apuntó al Dios que lo sostuvo. El Señor es mi pastor, nada me faltará, escribió. Y esas palabras no eran poesía vacía, eran testimonio de una vida vivida bajo la guía del cielo. Su poesía fue más poderosa que sus conquistas, porque tocó no solo territorios, sino almas. Sus últimas palabras fueron registradas con reverencia. No fueron un canto de gloria personal, sino una declaración de la fidelidad divina. El Espíritu del Señor habló por mí. Su palabra estuvo en mi lengua. Dios ha hecho conmigo un pacto eterno. Era la voz de un hombre que había visto, tanto, que había caído, que había sido restaurado, y que entendía que todo lo que tenía, todo lo que fue, venía de la misericordia de Dios. No presumía de su fuerza, ni de sus logros. Se recostaba en la promesa. Sabía que su linaje, aunque manchado por errores, sería preservado. Y de ese linaje, siglos después, nacería el Mesías. David murió anciano, lleno de días, como dice la Escritura.
No murió como un general en 1900 en batalla, sino como un padre, un rey, un adorador. Su cuerpo fue enterrado en la ciudad que él mismo conquistó, Jerusalén, pero su espíritu sigue vivo en cada palabra que dejó, en cada historia que inspira, en cada salmo que consuela. Fue el rey que mostró que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de fallas, sino por la capacidad de volverse a Dios tras cada caída. Fue un reflejo de lo que significa ser humano bajo la gracia, frágil pero fiel, imperfecto pero apasionado. A diferencia de otros reyes que construyeron monumentos para ser recordados, David edificó altares. Altares de rendición, de alabanza, de arrepentimiento. No buscó eternidad en piedra, sino en espíritu. Y lo logró. Su nombre sigue siendo mencionado en cada oración que invoca al Hijo de David, Jesús. Su música aún llena templos. Su historia sigue siendo espejo para líderes, consuelo para quebrantados, inspiración para adoradores. Fue más que un guerrero, más que un poeta, más que un rey. Fue un corazón tras el corazón de Dios. El eco eterno del corazón de un adorador. Aunque David ya no caminaba por los corredores de Jerusalén, su presencia no desapareció con su muerte. Su legado no fue enterrado con él. Al contrario, comenzó a resonar aún más fuerte. El pueblo lo recordaba no solo como el rey que unificó Israel, sino como el hombre que cantaba a Dios con una lira en la mano y fuego en el alma. Su historia no era solo política ni militar, era profundamente espiritual. David había plantado algo más profundo que estructuras físicas. Había sembrado un modelo de intimidad con Dios, de pasión sin filtros, de fe que clama incluso desde el abismo. Lo que dejó no fue solo un trono, fue un corazón rendido que inspiraría generaciones. Salomón, su hijo, se sentó en el trono con sabiduría y autoridad. Construyó el templo que David había soñado. Un templo majestuoso, lleno de oro, incienso, columnas imponentes y cámaras sagradas. Cuando fue inaugurado, la gloria del Señor llenó la casa con tal intensidad que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Pero aunque fue Salomón quien colocó la piedra final, todos sabían que esa casa también era fruto del corazón de David. Él había escrito los cantos, él había convocado a los levitas, él había imaginado el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. El templo de Salomón llevaba el alma del salmista escondida entre sus muros. Con el tiempo, sin embargo, Israel se desvió. Reyes idólatras, guerras fratricidas, exilio. El reino se dividió, el templo fue profanado, y el pueblo fue llevado a Babilonia. En medio de esa tragedia colectiva, muchos volvieron sus ojos a los salmos de David. Era como si su voz aún guiara a los que caminaban entre ruinas. Desde lo profundo, Señor, a ti clamo, leían, y encontraban consuelo. En 1900, los momentos más oscuros, David se convertía en compañía. Su poesía era faro. Su fe, aún viva, recordaba que Dios no abandona a los quebrantados, que incluso en el exilio, aún hay una canción que se puede entonar. Pasaron siglos. Profetas vinieron y se fueron, reyes se levantaron y cayeron. Y entonces, en medio de la opresión romana, en una pequeña aldea, nació un niño, de linaje humilde, pero con sangre real, un descendiente directo de David. Su nombre, Jesús, el Hijo de Dios, pero también el Hijo de David. Cada profecía que hablaba del Mesías lo conectaba con él. Se sentará en el trono de su padre David, y su reino no tendrá fin. Así lo anunció el ángel Gabriel a María. No era casualidad. Dios había prometido a David un reino eterno, y ahora esa promesa tomaba forma en carne y hueso. Jesús, como David, no nació en palacios. Fue rechazado, perseguido, incomprendido. Pero en cada gesto, en cada enseñanza, en cada lágrima, se podía ver el reflejo del corazón que había latido en el salmista. Jesús también lloró por Jerusalén, como David había llorado por Absalón.
También enfrentó gigantes, pero los suyos eran espirituales: pecado, muerte, rechazo. También adoraba, pero lo hacía con su vida entera. Jesús, el rey humilde, el siervo que lavaba pies, encarnaba todo lo que David aspiró a ser. Y aún así, fue más grande que él, porque mientras David escribía cantos a Dios, Jesús era Dios entre nosotros. El eco de David se escucha aún en las palabras de Cristo. En Getsemaní, cuando Jesús clama en agonía, su oración recuerda los salmos más dolorosos. En la cruz, al decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, recita el Salmo 22. Era como si la voz de David se fundiera con la del Mesías. Uno profetizaba desde el dolor humano, el otro cumplía desde el sufrimiento divino. Ambos reyes, ambos quebrantados, ambos entregados por amor. El trono de David, que fue terreno y limitado, ahora se expandía a lo eterno a través de Cristo, y así, la promesa se cumplía más allá del tiempo y del polvo. Hoy, cada vez que se entona un salmo, David vive. Cada vez que un corazón arrepentido clama, su historia resurge. No como un héroe idealizado, sino como un hombre real, con errores, con cicatrices, pero con una pasión inquebrantable. Su vida enseña que la santidad no se basa en la perfección, sino en la rendición, que el pecado no es el final cuando hay arrepentimiento sincero, que Dios no busca rostros impecables, sino corazones contritos, que la adoración no depende de circunstancias, sino de convicción, y que un pastor puede convertirse en rey cuando su confianza está puesta en lo eterno. David no fue solo una figura bíblica, fue un espejo. Refleja lo que somos y lo que podemos llegar a ser si caminamos con Dios. Él nos muestra que incluso cuando caemos, si nos levantamos con humildad, Dios puede hacer cosas impensables, que la mayor conquista no está fuera, sino dentro. Gobernar el corazón, someterlo al Creador y vivir con la certeza de que incluso en la caída, su gracia nos alcanza. Su historia sigue hablando, no desde un trono de oro, sino desde las páginas sagradas y desde los salmos que aún susurran en medio de nuestras propias batallas. Un legado que trasciende generaciones en la vastedad del tiempo, entre conquistas y derrotas, entre reyes y exilios, entre la voz de los profetas y el clamor del pueblo, hay una figura que permanece en el corazón de la historia sagrada: David. El pastor que se convirtió en guerrero, el guerrero que fue coronado rey, el rey que escribió con sangre, lágrimas y poesía uno de los legados más poderosos del pueblo de Dios. Su vida no fue una línea recta, sino una danza entre la fe y el fracaso, entre la luz de la adoración y la sombra del pecado. Sin embargo, esa danza, a los ojos de Dios, fue bella, porque fue real. Y lo real, cuando se rinde a lo divino, se convierte en eterno. David no fue recordado por construir monumentos físicos ni por acumular tesoros terrenales. Fue recordado por algo que el tiempo no puede oxidar: su corazón conforme al de Dios. Esta expresión, pronunciada por el mismo Señor, no significa perfección moral, sino disposición total. David fue humano, profundamente humano. Deseó lo prohibido, cayó en el abismo del adulterio, conspiró para matar, mintió, dudó, se escondió. Pero cada vez que su alma se contaminaba, corría al lugar que conocía desde niño, la presencia de Dios. Allí, entre lágrimas, rasgaba no sus vestiduras sino su interior. No ofrecía excusas, ofrecía quebranto. Y en ese quebranto, Dios encontraba lo que más valoraba: sinceridad. La grandeza de David no estuvo en sus victorias militares, aunque fueron muchas. No estuvo en su capacidad de gobernar, aunque unificó una nación dividida. Su grandeza estuvo en su vulnerabilidad, en cantar cuando nadie más tenía fuerza para hacerlo, en escribir versos cuando su mundo se derrumbaba, en no esconder su dolor, sino elevarlo como incienso, en no disimular su culpa, sino convertirla en clamor.
David no fue un héroe sin mácula. Fue un hombre que se dejó moldear por la misericordia, que no se rindió a la culpa, sino que se rindió al perdón. Y por eso su legado sigue vivo en cada alma que se atreve a acercarse a Dios tal como es. Su influencia no terminó en el Antiguo Testamento. Atraviesa el tiempo y llega al Nuevo. Jesús el Mesías no fue identificado solamente como el Hijo de Dios, sino también como el Hijo de David. Esta conexión no era un simple lazo genealógico, era espiritual. El corazón que latía en Belén bajo el canto de las ovejas era el mismo que, siglos después, resonaba en el pesebre del Salvador. La adoración de David preparó el camino para la encarnación del Verbo. Su poesía fue prólogo a la palabra viva. Su trono fue sombra del reino eterno, y su quebranto fue semilla del perdón que Jesús derramaría en la cruz. Cada vez que alguien lee los Salmos, revive los momentos más profundos del alma humana. Son gritos de socorro, suspiros de esperanza, cantos de victoria, confesiones íntimas. David nos enseñó que la oración no debe ser perfecta, sino honesta, que no hay un molde religioso para acercarse a Dios, sino un corazón dispuesto. En un mundo donde las apariencias reinan, Él nos enseñó a desnudar el alma. Donde la dureza es celebrada, Él nos mostró el valor de llorar. Donde el orgullo divide, Él nos enseñó a postrarnos. Su legado no es una historia antigua, es una invitación presente. Una voz que sigue susurrando, busca a Dios, no con máscaras, sino con verdad. La vida de David también nos recuerda que nuestras fallas no definen nuestro futuro, que Dios no cancela a los caídos, sino que los restaura, que la disciplina divina no es destrucción, sino redención, que incluso cuando hemos cruzado límites impensables, aún hay gracia para el que se vuelve. La historia de David no encubre el pecado, pero tampoco lo convierte en final. Lo atraviesa con la luz del perdón, y eso es lo que la hace tan poderosa, porque cada persona que tropieza puede mirar a David y ver un reflejo, pero también una esperanza. Si él fue restaurado, nosotros también podemos serlo. Hoy, más de 3000 años después, la figura de David sigue siendo central. No porque fuera perfecto, sino porque fue auténtico. En las sinagogas, en las iglesias, en los hogares, sus canciones siguen siendo cantadas. En tiempos de guerra o de paz, de alegría o duelo, sus palabras siguen siendo faro. Su historia ha inspirado a reyes, poetas, mártires, niños, líderes, solitarios, pecadores, y no lo hace desde la cumbre del orgullo, sino desde el valle de la humildad. David nos enseñó que lo más valioso no es el trono que se ocupa, sino el altar que se edifica en el corazón. Así concluye la improbable travesía de un joven pastor que jamás imaginó coronarse rey, de un fugitivo que vivió en cuevas y terminó gobernando ciudades, de un pecador que fue llamado santo, de un guerrero que lloraba, de un rey que adoraba, de un hombre que amó a Dios con todo lo que era, con su fuerza, con su arte, con su fragilidad. David no fue solo un nombre en la historia. Fue una llama que aún arde, que nos desafía a vivir sin máscaras, a adorar sin condiciones, a amar a Dios no solo en lo alto, sino también en lo profundo, a entender que cuando el corazón se rinde, Dios escribe con él una historia eterna.